están, hermanos? Buenos días. Me alegra mucho nuevamente poder comunicarme con todos ustedes, de tener esta reunión virtual para la exposición de la palabra del Señor. Bien, nosotros hemos estado viendo la carta del apóstol San Pablo, la primera carta a los Corintios, y hemos estado mencionando todos estos temas que tienen que ver con la resurrección. Y hemos visto que desde el comienzo del cristianismo la realidad de la resurrección ha sido negada por muchas personas a través de la historia. Y esa filosofía de la incredulidad que dice que no existe una resurrección, muchos la practican hoy. Entonces se dice que como no hay nada más allá después de la muerte, pues gocemos de esta vida. Démosle gusto al cuerpo, no hay ningún premio ni castigo. Por lo tanto, dé rienda suelta a sus placeres carnales. Sin embargo, sí habrá una resurrección de todos. ¿Cómo ocurrirán estos eventos relacionados con la resurrección? Tenemos que mirar que todo sea conforme a las Escrituras. Por tanto, vamos a tener nuestras Biblias abiertas para revisar algunos de los versículos. Toda la Biblia nos habla de la resurrección realmente. Pero vamos a mirar algunos para que entendamos cómo será ese magno evento al final de los tiempos. Lo primero que tenemos que entender es que la resurrección de Cristo es nuestra resurrección también. Dice la Escritura que el Señor nos incluyó en su muerte. Cuando Él murió en la cruz, nosotros los hijos de Dios, los creyentes, morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros, la iglesia, también resucitamos con Él. En Efesios capítulo 2, versículo 4, está claro, dice este versículo, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha hecho partícipes de esta resurrección. La palabra dice que cuando el Señor regrese por segunda vez, todos los que han muerto o hemos muerto, nuestros cuerpos volverán a tener vida. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo se desarrollarán estos eventos? ¿Cómo será? Ahora sí podemos leer 1 Corintios 15, que es nuestro pasaje de hoy en el versículo 23. ¿No? Dice que habrá una resurrección al final de los tiempos. Y el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Porque Dios es un Dios de orden también. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
De manera que aquí esa es el orden que nos plantea las Escrituras. Por supuesto, Cristo ha sido el primero. Él es el precursor. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, vamos a mirar rápidamente algunos versículos. Dice lo siguiente: Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y asimismo, Apocalipsis 1:18 también tiene una revelación extraordinaria. Dice lo siguiente, dice en Apocalipsis 1:18, dice que fue la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando estuvo desterrado allí. Y dice en el versículo 17 que se le apareció Jesús y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por medio de la resurrección, es que nunca vamos a morir otra vez. Cristo es nuestra esperanza y nuestra certeza. Leemos también en 1 de Pedro 1:3, al final, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces el Señor tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Para los que preguntan, ¿qué hay más allá de la muerte? Yo creo que deberíamos de leer también Segunda de Timoteo, carta del apóstol Pablo, Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice lo siguiente: que nuestro Señor nos trajo una salvación, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿no? Ese es el asunto. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Pero luego dice que vienen las primicias. En ese orden. Primero los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas. Estos son los que en vida creyeron y fueron salvos. Estos serán los primeros en ser levantados. En Juan 5:28. Juan 5:28. Tenemos las palabras del propio Señor que dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es, todos los que murieron creyendo desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, serán levantados. Juan tiene un relato en Apocalipsis muy claro sobre este particular. Nuevamente en Apocalipsis 7:9, él registró lo siguiente en su testimonio. Apocalipsis 7:9. Dice lo siguiente: después de esto miré, en esa visión que él tuvo sobre las últimas cosas, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Y asimismo en el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es la iglesia, esa multitud de ropas blancas, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en esta figura, es la iglesia. Ahora, algunos contradicen esto diciendo que es imposible esto. Es imposible integrar otra vez las cenizas o el polvo de los que murieron hace mucho tiempo. ¿Están seguros? Quizás nos sirva de ilustración el libro de Ezequiel. Allí hay una ilustración muy interesante en Ezequiel, en el Antiguo Testamento de Ezequiel, que fue un joven que fue exiliado a Babilonia. En Ezequiel 37, en el versículo 1 dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huecos, y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor es espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahora bien, esto fue una profecía alusiva al regreso de Israel de Babilonia, del exilio, pero también es una buena ilustración para el poder de Dios, que es el que da vida a los muertos. Entonces, resucitarán en primer lugar las primicias, los que murieron creyendo. Luego dice aquí, los que son de Cristo en su venida, en nuestro pasaje de 1 Corintios 15, ¿no? Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, los creyentes que estén con vida, cuando el Señor regrese, serán transformados, si no han muerto todavía. En 1 Tesalonicenses 4:16 tenemos nosotros claridad sobre esto. Dice allí lo siguiente, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De manera que esto es lo que nos plantea aquí la palabra. ¿Cuándo sucederá esto? Aquí dice que cuando el Señor venga a juzgar al mundo. Las demás teorías son puras especulaciones. Ahora, Pablo siempre estuvo expectante de la venida del Señor y pensó que eso sería durante su vida. Nosotros también vivimos expectantes, porque el día y la hora nadie la sabe. Por tanto, tenemos que vivir como personas renacidas. El apóstol en Romanos 6, quisiera que miráramos este capítulo de Romanos 6, que es muy importante para este asunto del que estamos hablando. En el Romanos 6, capítulo 4, dice lo siguiente: porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Según este versículo, el creyente es alguien que ha muerto con Cristo a la vida del pecado, ha resucitado con Cristo a una vida nueva, por tanto ya no vive para el pecado. El creyente da testimonio de esta experiencia espiritual mediante el acto del bautismo en agua, porque el bautismo en agua simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida nueva. Eso es lo que está diciendo la persona que se hace bautizar. Yo he muerto al pecado, he tenido esta experiencia y ahora he resucitado a una vida nueva. Luego dice el versículo 6, el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el bautismo es un acto también simbólico, ¿no? De que hemos muerto al pecado, resucitado a una vida nueva. Y luego entonces dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, la persona que éramos antes, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Qué significa morir con Cristo? Nosotros éramos los que debíamos de haber muerto en la cruz. Pero el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Por tanto, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Esa es una de las paradojas de la vida cristiana. Hay que morir para vivir. En nuestro caso morimos al pecado para vivir para Dios. Así que no solamente Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, sino que cada día debemos renunciar al pecado. Y más abajo, en el versículo 8, ya lo dijimos, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. La vida del creyente es ahora una vida en comunión con Dios. Así como Cristo murió en la cruz y sufrió el castigo que nosotros merecíamos, y ahora ha resucitado de los muertos para no morir otra vez, para no morir jamás, así también nosotros, por estar unidos a él, hemos resucitado primero espiritualmente. El Señor nos ha dado una vida nueva aquí en la tierra. Y esa vida va a perdurar para siempre en la eternidad.
Ya hemos resucitado espiritualmente cuando conocimos al Señor y nos convertimos a Él. Pero también vamos a resucitar en el último día. Esa es nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo vivir ahora que somos cristianos ante este hecho tan maravilloso? Debemos vivir agradando a Dios. Ahí mismo en Romanos 6, en el versículo 11, dice lo siguiente. 11, versículo 11. Así también vosotros, o sea, nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que nosotros tenemos que ahora, ante esta promesa de Dios y ante esta realidad, considerarnos, es decir, denlo por un hecho. Si ustedes han entendido lo que Dios ha hecho por ustedes, que Él nos ha perdonado, justificado, nos ha dado vida nueva, entonces compórtense como lo que son. ¿Quién es usted ahora que es cristiano? Alguien que ha muerto al pecado. Ahora usted vive para el Señor. Ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos al Señor Jesús. Por tanto, dice el versículo 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No? No vamos a permitir entonces que el pecado no domine, que no reine sobre nosotros. Si usted se deja dominar del pecado, se convierte en un esclavo de sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son las pasiones, deseos, lujurias que combaten contra nuestra alma buscando dominarnos. Y esto que dice aquí es la realidad nuestra y debe ser así en el día de hoy. Un cristiano convertido no puede seguir pensando y deseando cosas malas sin control, porque son pecaminosas. No podemos dar rienda suelta a nuestros deseos sin control. Un verdadero cristiano no debe estar esclavizado a los vicios. No puede vivir en la embriaguez, bajo el dominio de las bebidas alcohólicas. No puede andar en ambientes sórdidos, festejando con paganos. No puede ser esclavo del tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, el sexo, la pornografía y tantas cosas que menciona la palabra. Porque hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado a una vida nueva. Entonces, esa es la realidad. Esas pasiones no solamente deben ser censuradas afuera, sino que también dentro de la iglesia. Y luego, aquí en nuestro pasaje de 1 Corintios 15, que es el tema que estamos tratando, finalmente nos habla aquí que después de que haya sucedido todo esto, en el versículo 24, viene el fin. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, el fin es la consumación de la obra salvadora de Cristo. Pero dice aquí que es necesario que todo dominio, autoridad y poder sean eliminados. Entonces el Señor va a eliminar todas las fuerzas espirituales de maldad. Destruirá todo gobierno, autoridad y poder en la tierra que están contra Dios. Y al igual que en los lugares celestiales, como Satanás y sus huestes de maldad. Y lo hará de una sola vez. Habiendo realizado el Señor esto, eso marcará el fin. Bueno, y mientras tanto, ¿qué?
Mientras tanto que, dice el versículo 25, porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿No? ¿Dónde está el Señor ahora? No puede ser que una vez que resucitó y ascendió a los cielos, se olvidó de este mundo. Está derrotando a sus enemigos. Por eso el versículo 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será eliminada. Será eliminada en la segunda venida de Cristo y es obvio porque la resurrección de los muertos creyentes va a ser una realidad a vida eterna para siempre. Con esa resurrección los creyentes estarán completamente glorificados y nunca más van a pecar ni morir. Y por eso viene entonces el fin, la consumación del reino de Cristo, ¿no? Ahora, ese reino de Cristo, cuando hablamos del reino de Cristo, siempre a veces pensamos que es algo por allá, pero no, el reino de Cristo ya es una realidad en este mundo. Lo inauguró el Señor Jesús con su venida. Falta es la consumación de ese reino. Por eso nosotros ya vivimos en el reino, sí, pero todavía falta algo. Es lo que algunos llaman una tensión. Ya, pero todavía no. Entonces, tenemos que hablar de este reino de Cristo que ya está aquí y de su conquista presente. Dice el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. El pecado, el diablo y la muerte están siendo derrotados todos los días. Fueron derrotados inicialmente en el ministerio de Cristo y en la cruz del Calvario. Muy claramente Hebreos 2.14 nos dice lo siguiente. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo primero. Todo el que es salvo por la fe y se convierte al Señor es liberado del poder del diablo, del pecado y de la muerte por medio de la predicación del Evangelio. Es por eso que en Colosenses 1:12 dice lo siguiente: nosotros debemos dar gracias a Dios con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Está claro? Entonces, todos los días hay una lucha contra Satanás, contra el pecado, contra todo lo malo. En esa lucha, Cristo está venciendo. Y esa derrota se establece por medio de su iglesia. Porque en Romanos 1:16, ¿qué dice? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la iglesia está activa en esta batalla hasta poner a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, hay un pasaje en Lucas 10:17 que nos ayuda mucho a ilustrar esto. Lucas 10:17. El Señor había enviado 70 discípulos a predicar el Evangelio. Y pasó el tiempo y regresaron esos 70 discípulos que estaban predicando el Evangelio.
Dice aquí Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que, desde el establecimiento del reino de Dios, el poder del mal está siendo sometido hasta que vendrá una derrota total, definitiva. Esos enemigos tendrán una derrota definitiva cuando Cristo venga. Después que la obra de la iglesia sea completada, se ha predicado este mensaje del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En su segunda venida serán completamente destruidos todos estos enemigos de Cristo y de la iglesia. Todo estará bajo sus pies. Y entonces vendrá el reino eterno. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo estará sujeto al Padre en el sentido de dejar su autoridad delegada, dejará de ejercer su reinado como mediador y entregará el reino a su Padre. Y eso es porque, por ejemplo, en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Entonces, cuando llegue el fin, terminará el oficio de Cristo como mediador. Y luego vendrán lo que dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva, sobre los cuales morará la justicia. Bien, la verdad es que si usted es un cristiano genuino, debe saber que usted ya ha resucitado espiritualmente. Cuando creyó en el Señor y Dios le dio la gracia para arrepentirse de todos sus pecados, ¿no? Dios le dio entonces vida nueva. Y Efesios capítulo 2, versículo 5 nos confirma esto. Efesios 2:5 dice que Jesucristo dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Esa era la situación nuestra. Fuimos levantados de los muertos en un sentido espiritual porque ya tenemos una vida nueva. Eso es cierto. Ahora solo falta nuestra resurrección corporal en el último día cuando el Señor regrese. Por eso, esa experiencia de conversión en esta vida debe ser una realidad en usted, porque de lo contrario no va a haber esa resurrección para usted o para cualquiera que no haya tenido esta experiencia de salvación, que no se haya arrepentido de sus pecados y se haya convertido al Señor. Si no ha sucedido eso, no es salvo. Debe de arrepentirse e ir a Cristo. En Juan 12:20, hay un pasaje interesante, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe y dice el 20, y a hacerles unas preguntas.
Quisiéramos ver a Jesús. 22. Felipe fue y le dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborreciere su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una ilustración. El Señor está diciendo que el que se apega a su vida de pecado no encontrará la vida de Dios, pero el que renuncie y muere a esta vida de pecado hallará la vida eterna. Como la semilla que se pudre y se descompone, pero da lugar a una nueva planta, vigorosa, hermosa. El que solo piensa en las cosas de este mundo, al final no va a recibir nada. Pero el que renuncia a las vanidades de este mundo para seguir a Dios, recibirá la vida eterna. Dese cuenta de todo lo que nuestro Señor ha hecho por usted. Por eso debe arrepentirse y convertirse para vivir una vida nueva. Si usted no hace esto, seguirá dominado por sus propias pasiones y deseos pecaminosos. No puede seguir practicando el estilo de vida pagano de los que no han rendido su vida a Jesucristo. Y menos puede volver a la esclavitud del pecado, porque usted ha muerto con Cristo y ha resucitado a una vida nueva, si es que de verdad su fe y su conversión es real. Además, si usted es un verdadero creyente convertido, el Señor lo va a resucitar en el último día. Dios lo llama a usted para que se arrepiente y se convierta a Él. En Hebreos 3:15 hay un versículo muy claro. Hebreos 3:15. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si usted está oyendo este mensaje hoy y está oyendo la palabra de Dios, y está entendiendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y es una referencia a lo que pasó en el Antiguo Testamento, en la búsqueda de la tierra prometida. Oyeron el mensaje de Dios y no se arrepintieron, no tuvieron fe y no entraron. Por eso le digo, yo lo llamo a que se arrepiente y se convierta para que estas cosas realmente sean una verdad en la vida suya y para que reciba las promesas de las cuales hemos hablado hoy aquí. Es su responsabilidad. De manera que vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tus inmensas bendiciones, Señor eterno. Es una maravilla, es algo casi que nos deja sin palabras. Que ya tú nos has dado una vida nueva. El día que dijimos, creemos en Jesús y reconocimos nuestro pecado por tu gracia y la sangre de tu Hijo nos lavó de toda maldad. No somos perfectos, pero seguimos luchando todos los días porque el pecado no nos puede dominar. Y mientras eso va pasando, Señor, esperamos anhelantes el día de nuestra reunión contigo. Bien sea que hayamos muerto, bien sea que vivamos en el tiempo en que veremos tu venida. Seremos transformados o seremos levantados
para reinar contigo para siempre. Gracias, Padre, por esto que no merecemos, que es todo de tu gracia y de tu gloria. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén.